Isabelita se despertó al escuchar el llanto de Miguel. Eran las 5 de la mañana y ya llevaba 3 horas durmiendo, si es que se le podía llamar dormir, a estar acostada en el suelo frío de concreto. Se levantó despacio para no despertar a Santiago, quien descansaba a su lado envuelto en una cobija raída. Ya, murmuró mientras cargaba a Miguel. Tengo que conseguir leche. Revisó la lata de fórmula. Quedaba para 2 biberones más, tal vez 3 si lo hacía aguado. Después de eso, no sabía qué haría. El dinero que había encontrado en el bolsillo del pantalón de su mamá se había acabado hace una semana. La construcción abandonada donde se escondían estaba en el centro de Medellín, rodeada de edificios altos y oficinas elegantes. Durante el día podía ver a la gente bien vestida caminando con prisa, hablando por teléfono, entrando y saliendo de carros lujosos. Parecían vivir en otro planeta. Isabelita había aprendido a moverse sin ser vista. Sabía que si alguien la encontraba con los bebés, se los quitarían. Su mamá se lo había dicho muchas veces antes de morir. Si algo me pasa, no dejes que los separen. Prométemelo. A las 7, cuando el movimiento en las calles aumentó, salió con Miguel en brazos. Santiago se quedó dormido, escondido detrás de unas cajas de cartón. Isabelita rezó para que no despertara hasta que ella regresara. Caminó 3 cuadras hasta la panadería, donde a veces le regalaban pan del día anterior. El dueño era buena gente, pero su esposa la miraba con desconfianza. «Por favor, don Carlos», dijo Isabelita cuando el hombre salió a abrir. «¿No tiene algo para mi hermanito?» Don Carlos miró a Miguel, quien se chupaba los deditos con hambre. «¿Dónde está tu mamá, niña?» «Trabajando», mintió Isabelita como siempre. «Viene en la noche». El hombre le dio 2 panes y un cartón de leche pequeño. «No puedo darte más. Mi esposa se enoja». «Gracias, don Carlos. Dios se lo pague». Mientras tanto, a 15 kilómetros de ahí, León Moreira se despertó en su cama king size con sábanas de seda. Su mansión en el poblado tenía vista a toda la ciudad. Desde su ventana podía ver las montañas que rodeaban Medellín y abajo los barrios pobres que se extendían como manchas grises. León se duchó en su baño de mármol, se puso un traje italiano de $3,000 y bajó a desayunar. Su empleada doméstica, doña Carmen, ya tenía todo listo: huevos benedictinos, jugo de naranja recién exprimido, café colombiano de exportación. «Buenos días, señor León», dijo doña Carmen. «Su chofer lo espera afuera». León apenas la saludó. Estaba revisando su teléfono, leyendo reportes de sus empresas constructoras. Tenía 38 años y había construido un imperio desde cero. No había tiempo para cortesías. «Cancela la cita de las 10», le dijo a su asistente por teléfono. «El proyecto del centro está retrasado y quiero supervisar personalmente». Subió a su Mercedes-Benz blindado. Mientras el chofer manejaba por las calles, León revisaba contratos y firmaba documentos. Para él, la ciudad era números, metros cuadrados, costos de construcción, ganancias proyectadas. No se fijó en la niña descalza que caminaba por la acera cargando un bebé. Isabelita regresó a la construcción abandonada y encontró a Santiago llorando. Tenía fiebre y su pañal estaba sucio. Solo le quedaba un pañal limpio. «Ay, mi amor», le dijo mientras lo cambiaba. «Necesitas medicina». Sabía que tenía que llevarlo a una clínica, pero también sabía que ahí le harían preguntas que no podía responder. «¿Dónde están tus padres? ¿Dónde vives? ¿Quién te cuida?» Preparó el biberón con la leche que le había dado don Carlos. Santiago tomó un poco, pero luego lo rechazó. Su frente ardía. A las 11 de la mañana, León llegó a la obra en construcción del centro. Era un edificio de oficinas de 20 pisos, que estaría listo en 6 meses. Representaba una inversión de $50 millones. «Señor Moreira», lo saludó el ingeniero a cargo.
Tenemos un problema con los permisos ambientales. León frunció el ceño. Los problemas burocráticos le costaban dinero. Y el dinero era tiempo. ¿Qué tipo de problema? Encontraron familias viviendo en las construcciones abandonadas del área. El municipio dice que tenemos que esperar a que las reubiquen. León miró alrededor. A 2 cuadras podía ver las estructuras grises y abandonadas donde supuestamente vivía gente. Para él, eran solo obstáculos para el progreso. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 1 mes. 1 mes significaba multas, pagos extra a los trabajadores, intereses sobre los préstamos. León calculó mentalmente $500,000 perdidos. Acelera el proceso, ordenó. Habla con quien tengas que hablar. Esto no puede esperar. No sabía que a 500 metros de donde estaba parado, una niña de 11 años lloraba en silencio mientras su hermano pequeño se ponía cada vez más enfermo, preguntándose si debía arriesgarse a pedir ayuda. Los mundos de León e Isabelita existían en la misma ciudad, respiraban el mismo aire, pero parecían estar separados por océanos invisibles, hasta que el destino decidió cambiar las reglas del juego. Santiago no dejaba de llorar. Isabelita lo había tenido en brazos toda la noche, sintiendo cómo su cuerpecito se calentaba más y más. Miguel también estaba inquieto, como si supiera que algo andaba mal con su hermano gemelo. «Por favor, Diosito», susurraba Isabelita mientras mecía a Santiago. «No te lo lleves tan bien». El recuerdo de su mamá tosiendo sangre en esa misma construcción abandonada la atormentaba. Carolina había dicho que era solo un resfriado, pero después no podía levantarse de la cama improvisada que habían hecho con cartones. Al final se había quedado muy quieta, muy fría, y nunca más volvió a hablar. A las 6 de la mañana, Isabelita tomó una decisión. Santiago necesitaba un doctor, y ella necesitaba ayuda. No podía seguir sola. Envolvió a los bebés en las únicas cobijas limpias que tenía y salió de la construcción. Las calles empezaban a llenarse de gente que iba al trabajo. Isabelita caminó hacia la zona más elegante que conocía, donde había visto los carros más grandes y la gente mejor vestida. «Alguien con dinero me va a ayudar», se dijo. «Tiene que haber alguien bueno». León había pasado una noche terrible. Los números del proyecto no cuadraban. Tenía 3 reuniones importantes ese día y su socio brasileño amenazaba con cancelar la inversión si no resolvían el problema de los permisos. «Señor León», le dijo doña Carmen mientras le servía el café, «se ve muy cansado. ¿Por qué no cancela las reuniones de hoy?» «No puedo», gruñó León. «Si no arreglo esto hoy, pierdo todo el contrato». Se subió al Mercedes y le dijo al chofer que manejara despacio. Necesitaba pensar, hacer llamadas, resolver el desastre antes de que fuera demasiado tarde. El tráfico estaba pesado en la avenida El Poblado. León aprovechó para revisar sus correos cuando vio por la ventana algo que lo hizo fruncir el ceño. Una niña muy pequeña caminaba por la acera cargando lo que parecían 2 bebés. Llevaba una camiseta sucia y zapatos rotos. «¿Qué hace esa niña sola con esos bebés?», murmuró. «¿Señor?», preguntó el chofer. «Nada, sigue manejando». Pero León no podía dejar de mirar hacia atrás. La niña se veía perdida, desesperada. Uno de los bultos que cargaba no dejaba de moverse. «Para el carro», dijo de repente. «Señor, que pares el carro, regréstate». El chofer obedeció, confundido. León bajó del Mercedes y caminó hacia donde había visto a la niña. La encontró sentada en la entrada de un banco, meciendo a uno de los bebés que lloraba sin parar. «Oye», le dijo León, «¿estás bien?» Isabelita levantó la vista. Vio a un hombre alto, elegante, con un traje caro y zapatos brillantes. Parecía una de esas personas importantes que veía pasar todos los días. «Mi hermanito está enfermo», dijo directamente. «Necesita un doctor». León se acercó más. El bebé tenía la cara roja
y respiraba rápido. Incluso él, que no sabía nada de niños, podía ver que algo estaba mal. ¿Dónde están tus papás? No tengo, respondió Isabelita. Solo tengo a ellos. León miró alrededor. La gente pasaba caminando rápido, sin prestar atención. Algunos miraban la escena con curiosidad, pero nadie se detenía. ¿Hace cuánto que está así? Desde anoche. Está muy caliente. León se quedó en silencio por un momento. Tenía 3 reuniones importantes, un negocio de 50 millones que resolver, socios esperándolo. Pero el bebé se veía realmente mal. Ven, dijo finalmente. Te llevo al hospital. Isabelita no se movió. ¿De verdad? Sí, vamos. ¿Y después qué va a pasar con nosotros? León no tenía respuesta para eso. Ni siquiera sabía por qué estaba haciendo esto. Primero curemos a tu hermano. Después vemos. En el Mercedes, Isabelita se sentó en la parte trasera cargando a los 2 bebés. León se sentó adelante, cancelando sus reuniones una por una. Al Hospital San Vicente, le dijo al chofer. ¡Rápido! Durante el trayecto, León observó a la niña por el espejo retrovisor. No se veía asustada, más bien parecía muy seria para su edad. Cuidaba a los bebés con movimientos seguros, como si ya tuviera mucha práctica. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Isabelita. Ellos son Miguel y Santiago. ¿Son tus hermanos? Sí, son gemelos. Tienen 8 meses. León hizo cálculos mentales. Una niña de 11 años, tal vez 12, cuidando sola a 2 bebés. ¿Dónde estaban los servicios sociales? ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Dónde han estado viviendo? Isabelita dudó antes de responder. En diferentes lugares. León no insistió. Podía ver que la niña desconfiaba de él, y por alguna razón, eso le pareció inteligente de su parte. En el hospital, todo fue muy rápido. Los doctores se llevaron a Santiago de inmediato. Miguel también necesitaba revisión. Una enfermera se acercó a León. ¿Es usted el padre? León miró a Isabelita, quien lo observaba con atención. Sí, mintió. Soy el padre. En la sala de espera del hospital, León se dio cuenta de la magnitud de su mentira. Una trabajadora social se acercó con un portapapeles lleno de formularios. Señor, necesito algunos datos para el expediente médico de los niños, dijo la mujer con una sonrisa profesional. Soy Marcela Sánchez. León miró a Isabelita, quien estaba sentada a su lado con los ojos fijos en la puerta por donde se habían llevado a Santiago. Claro, respondió León tratando de sonar seguro. Nombre completo del padre, León Moreira Castillo. ¿Y el de la madre? León sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No tenía idea del apellido de la niña, mucho menos del de la supuesta madre. Carolina, dijo Isabelita de repente sin quitar la vista de la puerta. Carolina Herrera. Marcela escribió en el formulario. ¿Dirección actual? León dio la dirección de su mansión en el poblado. Isabelita lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Los niños necesitarán vacunas de refuerzo, continuó Marcela. Tiene sus cartillas de vacunación. Las perdimos en la mudanza. Mintió León rápidamente. Marcela frunció el ceño, pero siguió escribiendo. ¿Seguro médico? Privado. El mejor que tengan. Después de media hora llenando formularios, apareció un doctor joven con bata blanca. «Señor Moreira, soy el doctor Ramírez. Santiago tiene una infección respiratoria bastante avanzada. Necesita quedarse hospitalizado por lo menos 3 días». Isabelita se puso pálida. ¿Está muy grave? Con el tratamiento adecuado se va a recuperar completamente, dijo el doctor con amabilidad. Pero llegó justo a tiempo. Un día más y hubiera sido mucho más complicado. León sintió un alivio extraño. No entendía por qué le importaba tanto un bebé que no conocía. ¿Y el otro niño? Miguel está bien, solo un poco deshidratado. Pueden llevárselo a casa, pero tiene que regresar mañana para control. Marcela se acercó nuevamente.
Señor Moreira, necesito hablar con usted en privado. León siguió a la trabajadora social a una oficina pequeña. Por la ventana de vidrio podía ver a Isabelita abrazando a Miguel. Señor, disculpe la pregunta directa, pero hay algunas inconsistencias en la información, dijo Marcela cerrando la puerta. La niña dice que su mamá murió hace 3 meses, pero usted puso que Carolina Herrera es la madre y está viva. León sintió que se le secaba la boca. Es complicado. ¿Usted es realmente el padre de estos niños? León miró hacia la sala de espera. Isabelita tenía la cara pegada al vidrio de la puerta, tratando de ver hacia dónde se habían llevado a Santiago. No, admitió finalmente. Los encontré esta mañana. La niña me pidió ayuda. Marcela suspiró. Señor Moreira, esto es un asunto muy serio. Estamos hablando de 3 menores en situación de abandono. ¿Qué va a pasar con ellos? Tengo que reportar el caso. Probablemente irán a una institución mientras investigamos si tienen familia. Los van a separar. Los bebés podrían ir a una casa cuna, la niña a un hogar para menores de su edad. Es el protocolo. León se quedó en silencio. Recordó la cara de Isabelita cuando le había pedido ayuda, la forma en que cuidaba a sus hermanos como si fuera su mamá. ¿Hay alguna forma de evitar eso? ¿Usted estaría interesado en ser su tutor temporal? ¿Yo? No sé nada de niños, pero ya los trajo al hospital, está pagando los gastos médicos. El juez podría considerar que usted tiene un vínculo con ellos. León pensó en su vida ordenada, su agenda llena de reuniones, su casa silenciosa, donde nunca había resonado la risa de un niño. ¿Qué tendría que hacer? Firmar como responsable temporal mientras hacemos la investigación completa. Serían como máximo 6 meses. Y si no acepto, esta tarde los llevaré a las instituciones correspondientes. León cerró los ojos. Podía visualizar a Isabelita llorando cuando se llevaran a sus hermanos. Podía imaginar a los bebés en cunas frías rodeados de extraños. ¿Puedo pensarlo? Tiene 1 hora. Después tengo que hacer el reporte oficial. León regresó a la sala de espera. Isabelita lo miró con esperanza. ¿Qué dijo la señora? Nada importante, mintió León. ¿Tienes hambre? Por primera vez desde que la conocía, Isabelita sonrió un poquito. Sí. León fue a la cafetería del hospital y compró sándwiches y jugos. Mientras comían en silencio, observó a la niña. Comía despacio, como si no quisiera desperdiciar ni una migaja. A cada rato miraba hacia la puerta preguntando por Santiago. Isabelita, dijo León finalmente, ¿qué quieres que pase contigo y tus hermanos? Ella dejó de masticar. ¿A qué se refiere? La señora dice que tienen que ir a un lugar especial para niños sin papás. Los ojos de Isabelita se llenaron de lágrimas. ¿Van a separarnos? León no respondió inmediatamente. Tal vez no. Tal vez hay otra opción. ¿Cuál? León respiró profundo. Estaba a punto de cambiar su vida por completo. Tal vez pueden quedarse conmigo. León firmó los papeles sin leer todas las letras pequeñas. Su cabeza daba vueltas tratando de procesar lo que acababa de hacer. En una mañana había pasado de ser un empresario soltero sin responsabilidades a ser el tutor temporal de 3 menores de edad. Señor Moreira, le dijo Marcela mientras guardaba los documentos, voy a programar una visita a su casa para la próxima semana. Es parte del protocolo. ¿Qué tipo de visita? Para verificar que la vivienda sea adecuada para los niños. También hablaré con cada uno por separado para asegurarme de que se están adaptando bien. León asintió, aunque por dentro se preguntaba qué había hecho. Su casa era perfecta para un hombre solteiro que trabajaba 12 horas al día, no para una niña y 2 bebés. ¿Necesito comprar algo especial? Cunas, ropa, pañales, fórmula para bebé, también juguetes apropiados para su edad. Marcela le entregó una lista. Aquí tiene todo lo básico. León miró la lista. Parecía un inventario para abrir una guardería.
Isabelita puede ayudarme a escoger las cosas. Por supuesto. Ella conoce mejor que nadie las necesidades de sus hermanos. Cuando regresaron a la sala de espera, Isabelita estaba dormida en la silla con Miguel en brazos. Se veía tan pequeña, tan cansada. León se dio cuenta de que probablemente no había dormido bien en meses. «Oye», le dijo suavemente tocándole el hombro. Isabelita despertó de un salto, asustada. «¿Qué pasó? ¿Santiago está bien?» «Santiago está bien. Viene en un momento el doctor a decirnos cuándo podemos visitarlo». Isabelita se relajó un poco. «¿Ya habló con la señora?» León se sentó a su lado. «Sí, van a quedarse conmigo mientras buscamos la mejor solución para ustedes». «¿En su casa?» «Sí, en mi casa». Isabelita estudió su cara, como si tratara de descubrir si le estaba mintiendo. «¿Por cuánto tiempo?» «No sé, tal vez unos meses». ¿Y después? León no tenía respuesta para eso. Ni siquiera sabía si iba a sobrevivir la primera semana. «Después vemos. Por ahora lo importante es que estén juntos y seguros». El doctor Ramírez apareció con buenas noticias. Santiago había respondido bien al tratamiento y podían visitarlo. En el cuarto de pediatría, el bebé estaba conectado a unos tubitos, pero se veía mucho mejor. «Santiago», susurró Isabelita, acercándose a la cuna. «Ya estás mejor, mi amor». León observó la escena. La forma en que Isabelita hablaba con su hermano, cómo Miguel estiraba las manitas hacia la cuna, cómo Santiago movía los ojitos al escuchar sus voces. Eran una familia, aunque no compartieran la misma sangre con él. «Mañana por la tarde podrán llevárselo a casa», dijo el doctor. «Pero necesita medicamentos cada 8 horas y revisión diaria por una semana». Después del hospital, León llevó a Isabelita y Miguel a un centro comercial. Era la primera vez que la niña entraba a un lugar así. Se quedaba parada viendo las tiendas enormes, las luces brillantes, la cantidad de gente. «¿Todo esto es de una sola persona?», preguntó, señalando una tienda de ropa. León se rió. Era la primera vez que sonreía en todo el día. «No, son muchas tiendas diferentes. Cada una vende cosas distintas. Fueron primero a comprar lo básico: 2 cunas, ropa para bebé, pañales, fórmula, biberones». León le daba la tarjeta de crédito al vendedor sin preguntar precios. Isabelita miraba cada compra como si fuera oro. «¿Puedo escoger la ropa?», preguntó tímidamente. «Claro, escoge lo que te guste». Isabelita eligió cuidadosamente: bodys blancos y azules para los bebés, 2 mamelucos con dibujos de animales, calcetines pequeñitos. Para ella solo pidió una camiseta y un pantalón. «¿No quieres más ropa?». «Con esto está bien». León la llevó a la sección de niñas y llenó un carrito con camisetas, pantalones, vestidos, zapatos, ropa interior. Isabelita lo miraba con los ojos muy abiertos. «Es demasiado», susurró. «No es demasiado. Es lo que necesitas». En la juguetería, León no tenía idea de qué comprar. Isabelita escogió sonajeros para los bebés y un peluche pequeño. «¿No quieres algo para ti?». «Los bebés son más importantes». León le puso en las manos una muñeca y algunos libros para colorear. Los bebés también necesitan que su hermana mayor esté contenta. Cuando llegaron a la mansión en el poblado, Isabelita se quedó callada mirando la casa enorme, el jardín perfectamente cuidado, la fuente en la entrada. «¿Aquí vive usted solo?». «Sí. Bueno, ahora ustedes también». Doña Carmen los recibió en la puerta. León le había llamado desde el centro comercial para explicarle la situación. «Bienvenida, niña», le dijo doña Carmen con cariño. «¿Tienes hambre?». Isabelita asintió sin decir palabra. «Vamos a la cocina. Te voy a hacer algo rico». Mientras doña Carmen preparaba la cena, León y el chofer armaron las cunas en el cuarto de huéspedes. León nunca había armado un mueble en su vida, pero logró entender las instrucciones después de media hora. En la cena, Isabelita comía en silencio.
León se dio cuenta de que masticaba cada bocado muchas veces, como si quisiera que la comida durara más tiempo. ¿Está rica?, preguntó doña Carmen. Está deliciosa, respondió Isabelita. Hacía mucho tiempo que no comía algo tan bueno. León sintió una punzada en el estómago. ¿Cuánto tiempo habían pasado hambre estos niños? Después de cenar, llevó a Isabelita y Miguel al cuarto que habían preparado. Las cunas estaban listas. Había ropa nueva doblada en el closet, juguetes en una canasta. ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó Isabelita. Sí. Ella se sentó en la cama y abrazó a Miguel. Señor León, dime solo León. León, ¿por qué está haciendo esto? León se sentó en una silla. Era una buena pregunta y no tenía una buena respuesta. Porque ustedes necesitaban ayuda. Pero hay muchos niños que necesitan ayuda. León la miró. A pesar de tener solo 11 años, Isabelita hacía preguntas que los adultos evitaban hacer. Tienes razón. No sé por qué los ayudo a ustedes y no a otros. Tal vez fue casualidad. ¿Se va a arrepentir? No lo sé. Isabelita apreció su honestidad. Yo voy a portarme muy bien, y voy a cuidar que Miguel y Santiago no le den problemas. No tienes que portarte de ninguna manera especial, solo tienes que ser tú. Esa noche, León se quedó despierto hasta muy tarde, escuchando los sonidos nuevos en su casa, el llanto ocasional de Miguel, los pasos suaves de Isabelita levantándose a calmarlo, las voces susurrantes en el cuarto de al lado. Su vida ordenada y silenciosa había terminado para siempre. León despertó a las 3 de la mañana con el llanto desesperado de Miguel. Al principio pensó que era su despertador, pero el sonido no paraba. Se levantó confundido y caminó hacia el cuarto de huéspedes. Encontró a Isabelita paseando por el cuarto con Miguel en brazos, tratando de calmarlo. La niña se veía agotada. ¿Qué le pasa?, preguntó León en voz baja. No sé. Ya le di su biberón, lo cambié, pero no para de llorar. León se fijó que Miguel tenía la cara muy roja y las manitas calientes. Creo que tiene fiebre. ¿Como Santiago? El pánico en la voz de Isabelita le partió el corazón a León. La niña había vivido demasiado miedo para su edad. Vamos al hospital, dijo León, por si acaso. En el camino, Miguel lloraba sin parar en los brazos de Isabelita. León manejaba rápido, saltándose algunos semáforos en rojo. Nunca había sentido esa urgencia por alguien más. Va a estar bien, le dijo a Isabelita, aunque él mismo estaba nervioso. Los doctores van a saber qué hacer. En urgencias del hospital, la misma enfermera de la mañana lo reconoció. ¿Ahora qué pasó? Miguel tiene fiebre y no para de llorar, explicó León. El doctor Ramírez apareció unos minutos después. A ver este pequeño, dijo tomando a Miguel. Ah, sí, tiene un poco de temperatura. Probablemente es lo mismo que tuvo su hermano. A esta edad es muy común que se contagien. León sintió alivio. ¿Necesita hospitalización también? No, es más leve que en el caso de Santiago. Con medicina y cuidados en casa va a estar bien. Le recetaron jarabe para la fiebre y antibiótico. En la farmacia del hospital, León se dio cuenta de que no tenía idea de cómo darle medicina a un bebé. ¿Cómo se le da esto?, le preguntó a Isabelita mostrándole la jeringa pequeña. Yo sé, respondió ella. Mi mamá me enseñó. De regreso en casa, León observó cómo Isabelita le daba la medicina a Miguel con paciencia y cuidado. A pesar de tener solo 11 años, parecía una enfermera experta. ¿Dónde aprendiste todo eso? Mi mamá se enfermaba mucho. Yo la cuidaba a ella y a los bebés. León se quedó callado. Cada vez que Isabelita mencionaba su pasado, él entendía un poco más por qué la niña había madurado tan rápido. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de la vida de León. Miguel tenía fiebre que subía y bajaba. Había que darle medicina cada 6 horas, día y noche. Isabelita se despertaba cada vez, pero León insistió en turnarse con ella.
Tú también necesitas dormir, le dijo. Déjame cuidarlo a mí de noche. La primera noche que León se quedó solo con Miguel, el bebé no paraba de llorar. León lo cargó, le cantó, muy desafinado, le habló, le puso música, nada funcionaba. ¿Qué quieres?, le preguntaba desesperado. ¿Ya comiste? ¿Ya te cambié? A las 5 de la mañana apareció Isabelita en pijama. ¿Probó cargarlo boca abajo?, preguntó. ¿Cómo? Isabelita le mostró cómo poner a Miguel boca abajo sobre su antebrazo, con la cabecita apoyada en su mano. Miguel se calmó inmediatamente. A veces les duele la pancita y así se sienten mejor, explicó Isabelita. León se sintió completamente inútil. ¿Cómo sabes todas estas cosas? Los he cuidado desde que nacieron. Mi mamá trabajaba mucho. Durante el día, León canceló todas sus reuniones. Sus socios lo llamaban preocupados, pero él les decía que tenía una emergencia familiar. Técnicamente no era mentira. Doña Carmen lo ayudaba con la comida y la limpieza, pero se iba a su casa en las tardes. León se quedaba solo con los niños desde las 6 hasta la mañana siguiente. Aprendió a preparar biberones a la temperatura correcta, a cambiar pañales sin que se le cayera el bebé, a reconocer los diferentes tipos de llanto. Isabelita le enseñaba todo con paciencia, como si ella fuera la adulta y él el niño. No tan fuerte con los gases, le decía cuando León trataba de hacer que Miguel expulsara el aire después de comer. Así, suavecito. El cuarto día fueron a recoger a Santiago del hospital. Estaba completamente recuperado, sonriente y activo. León sintió una alegría extraña al ver al bebé sano. «¡Santiago!», gritó Isabelita abrazando a su hermano. «Te extrañé tanto». En casa, con los 3 niños juntos por primera vez, León se dio cuenta de la dimensión real de lo que había aceptado. 2 bebés que necesitaban atención constante y una niña que, aunque madura para su edad, seguía siendo una niña. Esa noche, después de acostar a todos, León se sirvió un whisky y se sentó en su terraza. Su teléfono tenía 40 llamadas perdidas de trabajo. Sus correos estaban llenos de asuntos urgentes. Su vida perfectamente organizada había explotado en 1000 pedazos. Pero cuando escuchó la risa de Isabelita jugando con sus hermanos en el cuarto, se dio cuenta de algo. No se arrepentía. Su casa ya no era silenciosa, ya no era solo suya, y por primera vez en años, eso no le molestaba. «¿Señor León?», apareció Isabelita en la terraza. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?». «Sí, solo quería darle las gracias». «¿Por qué?». «Por no habernos entregado cuando Miguel se puso enfermo. Pensé que se iba a cansar de nosotros». León la miró. En sus ojos había una sabiduría que no debería existir en una niña de su edad. «No me voy a cansar de ustedes». «¿Promesa?». León dudó un segundo. Las promesas eran contratos, y él sabía que los contratos se podían romper. Pero mirando a Isabelita, supo que esta promesa era diferente. «¡Promesa!». Isabelita sonrió y regresó al cuarto. León se quedó en la terraza terminando su whisky, preguntándose cómo 3 niños habían logrado cambiar completamente su perspectiva de la vida en menos de una semana. Su teléfono sonó. Era su socio brasileño. «León, ¿dónde has estado? Necesitamos cerrar el contrato mañana o todo se cae». León miró hacia el cuarto donde los niños dormían. «Lo siento, Jorge. Esta semana no puedo. Tengo cosas más importantes que hacer». Colgó el teléfono y por primera vez en su vida de empresario se sintió completamente en paz con una decisión que le costaba dinero. Una semana después, León estaba cambiando el pañal de Santiago cuando sonó el timbre. Miró el reloj. Las 10 de la mañana exactas. Marcela Sánchez era puntual. «¡Isabelita!», gritó. «¿Puedes abrir la puerta? Es la señora del hospital». León terminó de vestir a Santiago
y se acomodó la camisa. Por primera vez en días se había puesto ropa decente, aunque tenía manchas de leche en el hombro. Marcela entró con su portapapeles y una sonrisa profesional. Miró alrededor de la sala. Había juguetes en el suelo, 2 biberones en la mesa, una canasta de ropa por doblar. «Buenos días, señor Moreira. ¿Cómo ha sido la adaptación?» «Intensa», respondió León honestamente. «Pero vamos aprendiendo». Marcela se sentó y sacó sus formularios. «Necesito hacer algunas preguntas de rutina. Los niños han tenido algún problema de salud. Miguel tuvo fiebre hace unos días, pero ya está bien. Santiago está completamente recuperado. ¿Han dormido bien? ¿Comen adecuadamente?» «Sí, Isabelita me ha enseñado todo lo que necesito saber». Marcela anotó en su libreta. «Quisiera hablar con cada niño por separado. Es parte del protocolo». León asintió, aunque se sentía nervioso. ¿Qué pasaría si Isabelita decía algo que los metiera en problemas? «Empiezo con Isabelita», dijo Marcela. «¿Podemos usar algún cuarto privado?» León las llevó a su oficina. Desde la sala podía escuchar voces, pero no las palabras. Los minutos se hicieron eternos. Miguel empezó a llorar y León lo cargó, caminando nervioso por la sala. «¿Qué le estará preguntando?», murmuró al bebé. Doña Carmen apareció desde la cocina. «Señor León, se ve muy preocupado. ¿Y si dice algo malo? ¿Y si piensa que no soy un buen tutor? Usted ha hecho más por esos niños en una semana que muchos padres en toda la vida», dijo doña Carmen. La niña lo sabe. Después de 20 minutos salieron de la oficina. Isabelita se veía seria pero no preocupada. Marcela no mostraba ninguna emoción en su cara. «Ahora quisiera observar a los bebés», dijo Marcela. «Ver cómo interactúan con usted». León se sintió como en un examen. Puso a Santiago en el suelo sobre una manta y se acostó a su lado. El bebé inmediatamente gateó hacia él, sonriendo. Miguel también se acercó, jalándole la camisa. «Papá», balbuceó Santiago. León se quedó helado. Era la primera palabra clara del bebé y había dicho «papá». Miró a Marcela, quien anotaba algo en su libreta. «Es normal que los niños se vincilen rápidamente con sus cuidadores», explicó Marcela. «Especialmente a esta edad». León cargó a Santiago, sintiendo algo extraño en el pecho. El bebé le sonrió y le jaló la nariz. «Papá», repitió Santiago. «Ahora quisiera ver los cuartos donde duermen», pidió Marcela. En el cuarto de huéspedes, Marcela revisó las cunas, la ropa, los juguetes. Todo estaba limpio y ordenado, gracias a doña Carmen e Isabelita. «¿Dónde duerme Isabelita?» «En la cama», respondió León. «Los bebés en las cunas». «¿Todos en el mismo cuarto?» «Sí». Isabelita insistió. «Dice que así se sienten más seguros». Marcela siguió anotando. «¿Ha pensado en inscribir a Isabelita en el colegio?» León se dio cuenta de que no había pensado en eso. Había estado tan ocupado con las necesidades básicas que se había olvidado de la educación. «Todavía no, pero sí, por supuesto. Ella me dice que sabe leer y escribir. Su mamá le enseñó». «¿Qué más le dijo?» Marcela cerró su libreta. «Que usted se levanta en las noches cuando los bebés lloran. Que le cocina a ella. Que la llevó al doctor cuando estaba preocupada por una tos. Que nunca le grita». León esperó el pero. «También me dijo que usted no sabe hacer colitas de caballo y que sus canciones de cuna son horribles». León se rió a pesar de sus nervios. «Las dos cosas son ciertas». «Señor Moreira, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Por qué está haciendo esto? Usted no los conocía, no tenía ninguna obligación». León se quedó callado por un momento, viendo a los bebés jugar en el suelo. «Al principio pensé que era solo temporal, que los ayudaría unos días y después encontraríamos una solución mejor. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginarme la casa sin ellos». Marcela sonrió por primera vez desde que había llegado. «¿Sabe qué me llama más la atención de esta situación?» «¿Qué?»
que Isabelita, por primera vez desde que la conozco, habla como una niña de 11 años. Antes hablaba como una adulta pequeña, cargando toda la responsabilidad del mundo. Ahora me cuenta que usted le compró libros para colorear y que doña Carmen le está enseñando a hacer galletas. León sintió una calidez en el pecho. Ella se merece ser niña. Exactamente, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted como tutor. Marcela guardó sus papeles en el portapapeles. ¿Todo está bien entonces?, preguntó León. Mi reporte va a ser muy positivo. Los niños están sanos, felices y bien cuidados. Isabelita confía en usted, lo cual es muy significativo considerando su historial. ¿Qué historial? Esa niña cuidó sola a su mamá enferma y a 2 bebés durante meses. Ha visto cosas que ningún niño debería ver. El hecho de que confíe en un adulto es extraordinario. León se sintió abrumado por la responsabilidad. ¿Qué sigue ahora? En 3 meses haré otra visita. Si todo sigue igual de bien, podemos empezar el proceso de adopción permanente, si eso es lo que usted quiere. ¿Adopción permanente? Significa que legalmente serían sus hijos, para siempre. León miró a Isabelita, quien estaba en el suelo jugando con sus hermanos. Como si sintiera su mirada, la niña levantó la vista. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, respondió León. Cuando Marcela se fue, León se quedó en la sala observando a los niños. Santiago seguía diciendo papá y gateando hacia él. Miguel se reía cada vez que León hacía caras raras. Isabelita cantaba una canción que su mamá le había enseñado. Por primera vez en su vida, León Moreira se sintió parte de una familia real. Su teléfono sonó. Era su asistente. Señor León, tiene 5 reuniones atrasadas y los inversionistas están presionando. Diles que estoy en una reunión muy importante, interrumpió León, cargando a Santiago, y que va a durar mucho tiempo. Colgó el teléfono y se sentó en el suelo con los niños. Tenía una empresa que manejar, contratos que firmar, dinero que ganar. Pero en ese momento, nada de eso le parecía más importante que estar ahí, en el suelo de su sala, siendo llamado papá por primera vez en su vida. 3 meses después, León ya no recordaba cómo era su vida antes de los niños. Su rutina había cambiado completamente. Despertarse a las 6 para preparar biberones, desayunar con Isabelita mientras los bebés jugaban en sus sillas altas, trabajar desde casa mientras doña Carmen los cuidaba, y pasar las tardes en el parque o jugando en el jardín. Isabelita ya estaba inscrita en el colegio más cercano. Al principio había sido difícil porque la niña no quería separarse de sus hermanos, pero poco a poco se había acostumbrado. Sus maestros decían que era muy inteligente, aunque a veces se quedaba callada observando a los otros niños como si no entendiera cómo podían ser tan despreocupados. «Señor León», le dijo doña Carmen una mañana mientras preparaba el desayuno, llegó una carta del juzgado. León sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una citación para una audiencia en 2 semanas. Caso: determinación de custodia permanente. Menores Herrera. León leyó el documento 3 veces. Era el momento de tomar la decisión final: adoptar oficialmente a los niños o dejar que el Estado encontrara otra solución. Durante toda la semana, León no pudo concentrarse en nada. Sus socios notaron su distracción en las reuniones por videoconferencia. Su empresa había sobrevivido a su ausencia parcial, pero seguía perdiendo contratos importantes. «León», le dijo su socio Jorge por teléfono, «entiendo que tengas una situación personal, pero necesitamos que regreses al 100%. El proyecto de Brasil se nos está escapando». «Lo sé», respondió León, viendo a los bebés gatear por la sala. «Dame unas semanas más. No tenemos unas semanas más. O te decides por la empresa o te decides por...»
lo que sea que esté pasando en tu vida. León colgó sin responder. Por la ventana vio llegar el autobús escolar. Isabelita bajó corriendo y entró a la casa con una sonrisa enorme. «León, mira lo que hice en el colegio». Le mostró un dibujo de 4 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, una niña y 2 bebés. Arriba había escrito con letras desiguales: «Mi familia». «¿Te gusta?», preguntó Isabelita. León sintió que se le cerraba la garganta. «Me encanta». Esa noche, después de acostar a los niños, León se quedó despierto en su oficina. Tenía el formulario de adopción sobre el escritorio, sin firmar. A un lado estaba el reporte financiero de su empresa. Las pérdidas se acumulaban mes tras mes. Podía recuperar su vida anterior, encontrar una buena familia para los niños, regresar a trabajar 12 horas al día, viajar por el mundo cerrando negocios. Volver a ser el León Moreira que había construido un imperio desde la nada. O podía firmar esos papeles y convertirse oficialmente en papá de 3 niños que ni siquiera compartían su sangre. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su contador. «León, necesitamos hablar urgente. Las cosas están muy mal». León apagó el teléfono y caminó hacia el cuarto de los niños. Empujó la puerta suavemente. Santiago y Miguel dormían profundamente en sus cunas. Isabelita estaba despierta leyendo un libro con una linterna pequeña. «¿Por qué no duermes?», susurró León. «No puedo», respondió Isabelita. «Estoy pensando». «¿En qué?». Isabelita se sentó en la cama. «Mañana es cuando decide si se queda con nosotros para siempre». León se quedó helado. No sabía que Isabelita conocía la fecha de la audiencia. «¿Cómo sabes eso?». «Escuché cuando hablaba por teléfono con la señora Marcela». León se sentó en la orilla de la cama. «¿Estás preocupada?». «Sí», admitió Isabelita. «Mucho». «¿Por qué?». «Porque usted era feliz antes de que llegáramos. Tenía una vida fácil, sin problemas. Ahora no puede trabajar como antes. No puede salir cuando quiere. No puede dormir toda la noche». León la miró sorprendido. Era cierto todo lo que decía, pero él nunca se había quejado delante de ella. «¿Tú qué crees que debería hacer?». «Creo que debería hacer lo que lo haga más feliz», respondió Isabelita con una madurez que le rompió el corazón. «Si eso significa que nosotros nos tenemos que ir, lo vamos a entender». «¿De verdad crees eso?». Isabelita se quedó callada por un momento. «No», susurró finalmente. «No quiero que nos vayamos. Me gusta vivir aquí. Me gusta que me ayude con las tareas, que juegue con Santiago y Miguel, que doña Carmen me enseñe a cocinar. Me gusta tener una familia». León sintió que se le humedecían los ojos. «¿Sabes qué me hace más feliz a mí?». «¿Qué?». «Llegar a casa y escuchar sus voces. Ver a Santiago y Miguel correr hacia mí cuando entro. Ayudarte con las tareas. Leerles cuentos antes de dormir». «¿De verdad?». «De verdad. Antes tenía una vida fácil, pero no era una vida feliz. Era solo exitosa». «¿Cuál es la diferencia?». León sonrió. «El éxito es cuando tienes todo lo que quieres. La felicidad es cuando quieres todo lo que tienes». Isabelita lo abrazó fuerte. «¿Entonces se va a quedar con nosotros? Si ustedes me quieren, sí». «¡Sí!», gritó Isabelita, y luego se tapó la boca recordando que los bebés dormían. Al día siguiente, León firmó todos los papeles de adopción. También firmó otro documento, la venta de 2 de sus empresas más pequeñas. No iba a ser tan rico como antes, pero iba a tener tiempo para lo que realmente importaba. Cuando Marcela llegó para la visita final, encontró a León en el jardín, enseñándole a Santiago a caminar, mientras Miguel aplaudía sentado en el pasto, e Isabelita leía un libro bajo la sombra de un árbol. «¿Listo para la audiencia?», preguntó Marcela. «Más que listo», respondió León cargando a Santiago. «Es hora de hacer esto oficial». Santiago le jaló la camisa y dijo claramente: «Papá».
León sonrió. Ya no era solo una palabra que el bebé había aprendido. Ahora era la verdad. La sala del juzgado era fría y formal, muy diferente a la calidez de la casa que ahora compartían. León se ajustó la corbata nerviosamente mientras esperaba que llamaran su caso. Había dejado a los bebés con doña Carmen, pero Isabelita estaba sentada a su lado, vestida con el vestido azul que habían comprado especialmente para la ocasión. ¿Está nervioso?, le preguntó Isabelita en voz baja. Un poco, admitió León. ¿Y tú? También. Pero usted dice que cuando uno hace lo correcto, las cosas salen bien. León sonrió. Durante estos meses, había aprendido tanto de Isabelita como ella de él. Caso Herrera Moreira, anunció el secretario del juzgado. Se levantaron y caminaron hacia el frente. La jueza era una mujer mayor, de cabello gris y mirada seria. León había escuchado que era muy estricta con los casos de adopción. «Buenos días», dijo la jueza mirando sus papeles. «Soy la doctora Patricia Restrepo. Estamos aquí para determinar si es conveniente otorgar la custodia permanente de los menores Santiago, Miguel e Isabel Herrera al señor León Moreira Castillo». León sintió que las palabras sonaban muy oficiales, muy distantes de la realidad de sus mañanas llenas de risas y noches de cuentos antes de dormir. «Señor Moreira», continuó la jueza, «entiendo que usted no tenía ninguna relación previa con estos menores. ¿Puede explicar al tribunal cómo llegó a esta situación?». León contó la historia, la mañana lluviosa, el encuentro con Isabelita, la decisión impulsiva de ayudar que se había convertido en algo mucho más profundo. «¿Qué lo motivó a solicitar la custodia permanente?», preguntó la jueza. «Al principio pensé que era temporal», respondió León honestamente. «Pero cada día que pasaba, me di cuenta de que no podía imaginarme mi vida sin ellos. Ellos me necesitaban, pero yo también los necesitaba a ellos». La jueza revisó el reporte de Marcela. «La trabajadora social indica que usted ha hecho cambios significativos en su estilo de vida. ¿Puede elaborar sobre eso?». «Reduje mis responsabilidades de trabajo. Vendí 2 empresas para tener más tiempo en casa. Contraté ayuda adicional para el cuidado de los niños. Mi prioridad cambió completamente». ¿No se arrepiente de esos sacrificios económicos? León miró a Isabelita, quien lo observaba con atención. «No fueron sacrificios, fueron inversiones. Invertí en algo más valioso que el dinero». La jueza volteó hacia Isabelita. «Isabel, ¿puedes acercarte al estrado?». Isabelita se levantó y caminó hacia el frente. Se veía muy pequeña junto al escritorio grande de la jueza. «Hola, Isabel. ¿Sabes por qué estamos aquí hoy?». «Sí, señora. Para decidir si León puede ser nuestro papá oficialmente». «¿Tú quieres que el señor León sea tu padre adoptivo?». «Sí», respondió Isabelita sin dudar. «¿Por qué?». Isabelita se quedó pensando un momento. «Porque nos cuida. Cuando Santiago y Miguel estaban enfermos, se desvelaba con ellos. Me ayuda con las tareas aunque esté cansado. Me deja escoger qué queremos cenar los domingos y...». Se detuvo. «¿Y qué más?». «Y me deja ser niña. Antes yo tenía que cuidar a todos. Ahora puedo jugar y ir al colegio y no preocuparme todo el tiempo». León sintió un nudo en la garganta. «¿Has pensado en lo que significa que él sea tu padre adoptivo?», preguntó la jueza. «Significa que vamos a ser una familia de verdad, que nadie nos va a separar, que Santiago y Miguel van a crecer con un papá bueno. ¿Y si algún día apareciera un familiar tuyo, alguien de tu familia biológica?». Isabelita miró hacia León antes de responder. «León es nuestra familia ahora. Él estuvo aquí cuando más lo necesitábamos». La jueza hizo más preguntas sobre la escuela, los amigos, cómo se sentía en la nueva casa. Después llamó a Marcela para que ratificara su reporte. «Los menores han mostrado una adaptación excelente», testificó Marcela.
Isabel ha mejorado significativamente en el colegio. Los bebés han alcanzado todos sus hitos de desarrollo. El señor Moreira ha demostrado ser un cuidador responsable y amoroso. ¿Alguna preocupación?, preguntó la jueza. Ninguna. Esta es una de las transiciones más exitosas que he visto en mis 10 años de trabajo. El abogado del Estado también habló, recomendando que se aprobara la adopción. Finalmente, la jueza se dirigió nuevamente a León. Señor Moreira, la adopción es un compromiso permanente, no hay vuelta atrás. ¿Entiende que estos niños serán sus hijos para siempre, con todas las responsabilidades que eso implica? Lo entiendo completamente, respondió León, y no puedo imaginar nada que me haga más feliz. ¿Está preparado para ser padre de una preadolescente y 2 niños pequeños? Los retos van a cambiar conforme crezcan. Estoy preparado para aprender, para cometer errores y corregirlos, para estar ahí siempre que me necesiten. La jueza cerró la carpeta y se quitó los lentes. En mis 20 años como jueza de familia, he visto muchos casos de adopción. Algunos por obligación, otros por conveniencia. Pocas veces he visto una transformación tan genuina como la que veo aquí. León contuvo la respiración. Es evidente que estos niños han encontrado no solo un hogar, sino una familia real, y el señor Moreira ha encontrado su verdadera vocación como padre. La jueza tomó su martillo. Por lo tanto, apruebo la adopción permanente. Santiago, Miguel e Isabel son ahora oficialmente hijos de León Moreira Castillo. El martillazo resonó en la sala. Isabelita corrió hacia León y lo abrazó fuerte. León sintió que todas las decisiones difíciles de los últimos meses habían valido la pena para llegar a este momento. ¿Ya somos familia de verdad?, preguntó Isabelita. Ya somos familia de verdad, confirmó León. Cuando salieron del juzgado, León llamó inmediatamente a doña Carmen. «¡Ya es oficial!», gritó al teléfono. «¡Son mis hijos!». En el fondo se escuchó a Santiago balbuceando y a Miguel riendo. «¡Papá!», gritó Santiago por el teléfono. León se rió y lloró al mismo tiempo. Por primera vez en su vida, esa palabra tenía un significado real y permanente. «Sí, mi amor», respondió. «Papá ya viene a casa». La mansión del poblado ya no parecía la misma casa elegante y silenciosa de antes. Las paredes del pasillo estaban decoradas con dibujos de Isabelita, ahora de 14 años. En la sala había una torre de bloques construida por Santiago, quien a los 3 años ya hablaba como un loro. Miguel, más callado pero igual de travieso, estaba sentado en el suelo armando un rompecabezas con la paciencia de alguien mucho mayor. León entró cargando bolsas del supermercado y fue recibido como siempre. Santiago corriendo hacia él gritando «¡Papá!», Miguel levantando los brazos para que lo cargara e Isabelita apareciendo desde la cocina con un delantal lleno de harina. «¿Cómo les fue en el colegio?», preguntó León mientras repartía abrazos. «La señorita dijo que mi dibujo de la familia era el más bonito», anunció Santiago orgulloso. «¿Cuál familia?», preguntó León fingiendo no saber. «La nuestra. Tú, yo, Miguel, Isa, doña Carmen y hasta el perro». León se rió. Hacía 1 año habían adoptado un Golden Retriever que Santiago había encontrado en el parque. «No podemos dejar familias incompletas», había dicho el niño con una lógica que León no pudo rebatir. «¿Y tú qué tal, Miguel?», preguntó León cargando al pequeño. Miguel le susurró algo al oído que solo León entendió. A los 2 años y medio, Miguel tenía un retraso leve en el habla, pero León había aprendido a interpretar cada sonido, cada gesto. «¿Me ayudas a hacer la cena?», le preguntó Isabelita. Doña Carmen tuvo que irse temprano porque su nieta se enfermó. León se puso el delantal y se metió en la cocina con los 3 niños.
Era un caos organizado. Santiago mezclando ensalada con más entusiasmo que técnica. Miguel rompiendo huevos, algunos cayendo en el bowl, otros en el suelo. E Isabelita dirigiendo la operación como un chef experimentado. «Papá», dijo Isabelita mientras cortaba verduras, «mañana tengo reunión de padres en el colegio». ¿Problemas? No, al contrario. La profesora quiere hablar sobre mis calificaciones. Dice que podría aplicar para una beca de bachillerato acelerado. León sintió orgullo y un poco de pánico al mismo tiempo. ¿Eso significa que te vas a graduar antes? Tal vez a los 16 en lugar de los 17. León se quedó callado cortando tomates. Isabelita, que ahora lo conocía bien, notó su silencio. «¿No quiere que estudie más rápido?» «Quiero lo que tú quieras», respondió León honestamente. «Solo que a veces siento que están creciendo demasiado rápido. Usted nos dijo que crecer era parte de la vida». «Sí, pero no dije que me fuera a gustar». Después de cenar, como todas las noches, León leyó cuentos a los pequeños. Santiago se quedó dormido a la mitad del segundo cuento, pero Miguel insistió en uno más. Cuando finalmente los acostó, encontró a Isabelita en la terraza haciendo tarea. «¿Matemáticas?», preguntó León sentándose a su lado. «Álgebra. Ya terminé. Solo estaba pensando». «¿En qué?» «En que mañana se cumplen 3 años desde que nos conocimos». León había recordado la fecha esa mañana. 3 años desde aquella mañana lluviosa que cambió todas sus vidas. ¿Te acuerdas de todo? «Me acuerdo de que tenía miedo de que nos entregara al gobierno», dijo Isabelita. «Y me acuerdo de que usted se veía muy asustado cuando Santiago lo llamó papá por primera vez». «Estaba aterrado», admitió León. No tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Y ahora sí sabe? León se rió. «Ahora sé que nadie sabe lo que está haciendo, solo que algunos lo hacemos con más amor que otros». Isabelita cerró su cuaderno. ¿Se arrepiente de algo? Era una pregunta que León se había hecho muchas veces, especialmente en las noches difíciles cuando todos estaban enfermos, o cuando tenía que cancelar viajes de trabajo, o cuando se daba cuenta de que su cuenta bancaria ya no tenía tantos ceros como antes. «Me arrepiento de no haberlos encontrado antes», dijo finalmente. «No habríamos estado listos antes. Yo tenía que aprender a confiar, Santiago y Miguel tenían que crecer un poco, y usted tenía que aprender que el dinero no es lo más importante». León miró a la niña que ya se estaba convirtiendo en una mujer joven. A veces su sabiduría lo asombraba. «¿Tú te arrepientes de algo?» «Me arrepiento de no haber dibujado más en las paredes cuando era pequeña», respondió Isabelita con una sonrisa traviesa. «Usted era muy tolerante». Desde adentro llegó el sonido de Santiago hablando dormido. Últimamente soñaba en voz alta, siempre aventuras, donde él era el héroe que salvaba a su familia. «Será mejor que vaya a taparlo», dijo León levantándose. «Papá», dijo Isabelita antes de que entrara. León se detuvo. Isabelita ya casi no lo llamaba papá. Prefería su nombre. Pero a veces, en momentos especiales, usaba la palabra que había aprendido de sus hermanos. «¿Sí? Gracias por no huir cuando las cosas se pusieron difíciles». León sintió que se le humedecían los ojos. «Gracias por enseñarme que las mejores cosas de la vida no se planean». Cuando León entró a tapar a Santiago, encontró a Miguel despierto en su cuna, observando a su hermano mayor con una sonrisa. «¿No puedes dormir?», le susurró León. Miguel le extendió los brazos. León lo cargó y caminó hacia la ventana. Afuera, Medellín brillaba con miles de luces. En algún lugar de esa ciudad había otros niños que necesitaban ayuda, otras familias que se estaban formando de maneras inesperadas. «¿Sabes qué?», le murmuró a Miguel. «Antes de conocerlos, yo tenía una vida muy ordenada, todo estaba en su lugar, todo era predecible, pero no era feliz». Miguel puso su cabecita en el hombro de León. «Ustedes llegaron y lo voltearon todo de cabeza».
mi casa, mi trabajo, mis prioridades, mi corazón, y fue la mejor cosa que me pudo pasar. Miguel se quedó dormido en sus brazos. León lo acostó suavemente y se quedó unos minutos viendo a sus dos hijos dormir. En la pared, junto a la cama de Santiago, estaba el dibujo que había hecho para el Día del Padre, 4 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Abajo, con letras grandes y disparejas decía: mi papá León, mi hermano Miguel, mi hermana Isa y yo. Somos familia para siempre. León sonrió y salió del cuarto cerrando la puerta suavemente. En el pasillo se encontró con Isabelita, quien iba hacia su cuarto. Buenas noches, papá. Buenas noches, mi amor. León se fue a su habitación sabiendo que en unas horas Santiago lo despertaría pidiendo agua, o Miguel lloraría por alguna pesadilla, o Isabelita aparecería preocupada por algún examen. Su vida ya no era silenciosa ni ordenada. Era ruidosa, caótica, impredecible y absolutamente perfecta. En su mesa de noche tenía una foto de los 4 en el parque, todos sonriendo con helado untado en la cara. Al lado, los papeles de adopción oficiales y una carta que Isabelita le había escrito el Día del Padre. Gracias por demostrarnos que las familias no siempre se hacen de la manera tradicional, pero cuando se hacen con amor, duran para siempre. León apagó la luz y se durmió con una sonrisa en la cara, sabiendo que al día siguiente despertaría siendo exactamente quien quería ser: el papá de Santiago, Miguel e Isabelita Moreira, su familia, su verdadera fortuna. ¿Te llegó al corazón esta historia de León, Isabelita, Santiago y Miguel? Esta hermosa narrativa nos demuestra que las familias más auténticas no siempre nacen de la sangre, sino del amor incondicional y la decisión valiente de abrir nuestro corazón a quienes más lo necesitan. La transformación de León de empresario exitoso a padre entregado nos enseña que la verdadera riqueza está en los vínculos que construimos y en las personas que decidimos amar como propias. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar una vida, o para que una vida nos cambie a nosotros. Suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan lo hermoso que puede ser el amor familiar en todas sus formas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo que, como León e Isabelita, creen en el poder transformador del amor verdadero.